noches. Qué gusto poder despedir el primer mes de este 2019, cargados de mucha información y análisis. Hoy tenemos temas que están muy interesantes, en los cuales usted seguramente prestará mucha atención porque le interesarán. Le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, como todas las noches, es un gran honor y placer saludarte, compartir contigo acá en vivo, en el set de A la Medida de este programa, el análisis de la noticia. A usted en casa también agradeciéndole. Temas, como siempre, polémicos. Sí. A ver, si te hablo de los pensionados, ¿qué te viene a la mente? Un salario muy bajo, seguramente. Muy bien dicho. Estaremos hablando de este tema y de otros que se los presentamos a continuación en nuestros titulares. Bienvenidos. Les sorprenderá conocer cuánto recibe al mes en promedio un pensionado. Exploramos si se merecen los jubilados un aumento. Ante la inseguridad, una gran cantidad de directores de centros educativos piden ser incluidos en el programa Escuelas Seguras. El exministro de Gobernación Carlos Bielman denunció a los fiscales que aparecen en un video realizando ofrecimientos a privados de libertad a cambio de beneficios en un proceso penal. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica anunció que a partir de este viernes, las tarifas de energía eléctrica mostrarán un nuevo aumento. Los partidos políticos proponen manejar su propio dinero para realizar campaña electoral. Rechazan la distribución de espacios publicitarios del Tribunal Supremo Electoral. Gran parte de los Estados Unidos se encuentra bajo cero. Sin embargo, expertos pronostican que el vórtice polar tendrá un final abrupto. De análisis, los jubilados de todas las entidades del Estado están buscando un incremento de 1.500 quetzales al mes como parte de su pensión. Los precios de la canasta básica superan lo que reciben de pensión los más de 300.000 jubilados del Estado a nivel nacional. Ante esta situación, más de 25.000 asociaciones de jubilados y pensionados entregaron una propuesta para que por medio de una iniciativa de ley se apruebe un incremento de 1.500 quetzales al mes. Todos sabemos que las jubilaciones y las pensiones que se están recibiendo actualmente, muchísima gente está en condiciones de extrema pobreza, recibiendo jubilaciones muy bajas, y consideramos que es justo y necesario que los diputados aprueben un incremento a la base de las jubilaciones de 1.500 quetzales. Hay pensiones de 400, 500, de 1.200, o sea, hay pensiones realmente muy bajas, y la gente que gana el techo máximo de la jubilación es muy poquita, es un grupo muy chiquito, y la gran mayoría tiene salarios de pensiones muy bajas. O sea, no llegan ni siquiera a la mitad del salario mínimo, y tampoco cubre las necesidades de la canasta básica. Hace 2 años, un grupo de 75.000 jubilados recibieron un incremento de 1.000 quetzales para nivelar los ingresos, ya que la pensión era por debajo del salario mínimo. La mesa técnica para elaborar esta iniciativa de ley se reunirá el próximo jueves con la presencia del Ministerio de Finanzas, quienes evaluarán la viabilidad de incremento para los jubilados. Esta iniciativa podría presentarse a mediados de febrero. Bueno, la situación en general de los jubilados en nuestro país, podemos decir que no solo es mala, sino que deplorable. Veamos los derechos humanos. En Guatemala tenemos que respetar todos y cada uno de los mismos. Existe un derecho humano, sabe usted, que se denomina seguridad social.
pero ese derecho humano realmente en nuestro país está en condiciones deplorables, hay que hablarlo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22 indica además que toda persona tiene derecho a esa seguridad social, la cual lleva también implícito derecho a una pensión que sea digna. El mismo documento, pero en su artículo número 25 nos manifiesta que toda persona tiene derecho al bienestar. ¿Y esto qué implica? Implica derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, pero también el derecho a la asistencia médica y a otros servicios sociales básicos. Y partamos de una base, Sandy. 1.500 quetzales es en promedio la pensión que recibe un jubilado. ¿Qué te parece? Muy baja, la verdad. Correcto. Con los precios de la canasta básica, Correcto. hablamos de la básica, que está pues muy elevada, y aparte de eso es un pago fijo que ellos reciben, y sabemos también que cada año van aumentando el precio de la vida, ¿no? Es correcto, Sandy. Y al final entonces se vienen diversas situaciones, porque por ejemplo un jubilado es una persona que ya pues tiene varios años de vida. Así es. Y que obviamente la salud se va deteriorando, ellos necesitan pues ciertos medicamentos, ciertas atenciones, y obviamente con 1.500, ¿qué te va a alcanzar, Julio? No alcanza absolutamente para nada, sobre todo considerando lo que acabas de decir, Sandy. Claro. Normalmente los jubilados ya son personas de la tercera edad. Son personas que cuando arriban precisamente a esas edades necesitan una atención más particular, no solo en medicamentos, en su alimentación, en sus cuidados y en todo lo que conlleva y que está alrededor de ellos. Es como cuando eres bebé, solo que eres un bebé grande en este caso. Ahora, también recuérdate que hay personas que están jubiladas por alguna incapacidad que tuvieron en su momento al trabajar, por ejemplo. Imagínate entonces una persona que ya no pueda trabajar, que tenga 30, 35 años, ¿qué va a hacer con esa plata? Es necesario repensarlo, y yo veo con buenos ojos que hayan sido escuchados y recibidos hoy en el Congreso de la República. Por supuesto, y es que mira, pues la verdad, los maestros ya recibieron, o al menos ya se acordó ese incremento, con los médicos también, que hay situaciones ahí pendientes, pero ya se logró el acuerdo. Y yo creo que es momento también de prestarle atención a los jubilados, personas que trabajaron de una forma pues ardua durante años, que dieron mucho por el país, por la economía nacional, y que al final nosotros le paguemos con una cuota miserable. Una muy mala paga realmente para todos esos años de trabajo, porque la edad de jubilación en Guatemala, recuerda, Sandy, está en 65 años para el hombre. ¿Me permites aportar más datos para este análisis? Ya lo habíamos dicho, pero usted por favor véalo ahí en su pantalla. El promedio de pensión que paga el Seguro Social por persona mayor oscila más o menos en promedio en 1.500 quetzales mensuales. Ahora bien, Sandy lo decía de una manera muy acertada. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el costo de la canasta básica alimentaria es de 3.559 quetzales. Ya solo ahí vemos que es el doble de esto que ellos reciben. Pero si hablamos, y escuche bien esto por favor, del costo de la canasta básica ampliada al mes de diciembre del 2018, fue de 8.219 quetzales. Absolutamente impensable pensar en esto. Los gastos de un adulto mayor o de alguna persona que sufra de algún tipo de discapacidad no solo son mayores y más particulares a los de una persona joven, sino que también, tú lo decías, yo creo que es un derecho que ellos tienen por el tiempo que trabajaron y una retribución social que se le hace. Prácticamente yo te podría decir a este punto que la pensión de 1.500 en promedio simplemente es insuficiente, hay que mejorarla. Por supuesto, y aparte de eso, Julio, como clase trabajadora al final nos da hasta cierta tristeza pensar qué es lo que nos espera cuando nos vayamos a jubilar. Imagínate tú, esto es lo que nos espera. Bueno, ahora te digo, ahora tampoco todo es tan malo, pero dentro de lo bueno tampoco es que sea tan bueno. Se va a recibir a partir de este mes de enero un incremento a esa pensión, pero ¿sabes de cuánto es? De 60 quetzales. ¿Qué compra usted con 60 quetzales? Dígamelo. Definitivamente eso no soluciona al final. Se tiene que buscar una manera para poder de esta forma financiar ese incremento, porque creo que por ahí va el problema, que obviamente en el Estado se tienen muchos gastos. Así es. Y al final no se sabe entonces de dónde más sacar dinero, pero se tiene que hacer un plan estructural, un plan muy bien pensado para de esta manera ver de dónde podemos sacar recursos, ver cómo se puede entonces beneficiar a estas personas, porque se lo merecen. ¿Cuánto tiempo han esperado? ¿Cuánto tiempo han pasado con distintas precariedades, con distintas necesidades? Sí. Exactamente, es momento de darles esa vida digna, Julio. Eso es muy cierto, me gusta esa expresión.
una vejez, una vida digna, ¿no? Claro. ¿Sabes por qué? Es que demasiados años trabajando en los cuales también obviamente tuvieron un aporte muy importante para la sociedad. Y en otras sociedades, cuando tú llegas a una tercera edad, eres ampliamente respetado y muy bien tratado. Es momento que como Estado guatemalteco nos replanteemos precisamente la forma en que estamos atendiendo a nuestros mayores. Porque de continuar de esta manera, yo creo que estamos no solo incumpliendo por lo menos 2 derechos humanos, sino que tú lo dijiste de una forma que cuando la escuché, realmente nos asusta, porque todos, absolutamente todos, vamos hacia esa edad. Qué mejor conclusión, Julio, de este tema. La verdad es de que hay mucho que pensar y la verdad, ojalá y que se logre hacer algo para dignificar así también a todos los jubilados, porque a ese camino vamos. Es correcto, Sandy. De esta manera concluimos con el primer tema. Es momento de una pausa. Regresamos enseguida. Somos a la medida. El Ministerio de Gobernación reporta la siguiente información: el ingreso de varias solicitudes de directores de centros educativos que requieren ser incluidos en el programa de escuelas seguras, derivado de una serie de riesgos que han detectado y que podrían exponer así a sus estudiantes. Ha cerrado enero. Sin embargo, no pasó desapercibido para grupos criminales que aprovecharon un nuevo año para acosar nuevamente a estudiantes de centros educativos. Es por ello que la cartera de Gobernación reporta 20 solicitudes de escuelas para ser incluidas dentro del programa Escuelas Seguras. El acoso de pandillas y la venta de drogas nuevamente vuelven a ser el problema. Mes a mes se van teniendo varias solicitudes. Algunas de ellas se resuelven en forma puntual porque es un problema en específico, digamos una cuestión de un robo o algo por el estilo. El programa no se queda, pero sí atiende alguna necesidad puntual. Estamos hablando tal vez de unas 20 solicitudes que han estado llegando durante este periodo, y básicamente porque el principio del año cuesta bastante para los centros educativos y las vulnerabilidades son altas, se van a estar atendiendo. Aunque el programa no quede instalado dentro del centro educativo, siempre tratamos de darle un apoyo al director a efecto de que se sienta acompañado de algún componente del programa. Estamos trabajando fuerte el tema de prevención de drogas y alcohol, y ahí obviamente va un componente fuerte hacia proteger a los jóvenes de cualquier tipo de vinculación con grupos criminales. Adicionalmente, se están trabajando 2 programas alternativos a escuelas seguras. Gobernación espera que la Dirección General de Educación Física se involucre este año para elevar la cobertura de prevención y protección. Porque prácticamente el director departamental es el que nos puede decir a nosotros cuál es el centro educativo con mayor vulnerabilidad. En ese sentido, el ministro de Gobernación y el ministro de Educación firmaron un convenio en octubre del año pasado para que estas programaciones se hagan en conjunto, y además que involucre a la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación para que trabaje en conjunto con el programa, lo cual ya se estaría implementando este año. A la fecha, el programa se concentra en 200 escuelas de Misco, Villanueva, Chinauta, Zacatepeques, Escuintla y en la capital en las zonas 6, 7, 18 y 21. Para este año se espera agregar a otras 200 bajo la vigilancia de más de 300 agentes policiales. Es un programa realmente importante, aquel que se denomina Escuelas Seguras, y este programa está a cargo de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil. Escuelas Seguras es un programa preventivo que lo que trata es impedir la captación de niños y de jóvenes para las pandillas. Además, es función de este programa el prevenir la comisión de posibles hechos delictivos en los alrededores de los centros educativos. Se priorizan varios centros educativos para mantener la seguridad y prevenir altercados, además contrarrestar los enfrentamientos entre los mismos estudiantes. Asimismo, otorgar acompañamiento en caso de acoso estudiantil afuera del plantel, y también tratar de combatir y prevenir la venta de droga. La situación es que obviamente no se puede cubrir a todas las escuelas con el programa Escuelas Seguras. Partamos de una base, es un programa urbano. Por supuesto, y aparte de eso, el problema es que no se tiene la cantidad de agentes para darle cobertura a todo el país, porque obviamente todos queremos esa seguridad, Julio. Es correcto. Pero seamos realistas.
no alcanza la cantidad de agentes que están entonces para patrullajes, para estar en zonas de alto riesgo en todas las escuelas. Son muchos los centros educativos que quieren y son varios los que están incluidos dentro de este plan. Entonces, correcto. ¿Qué hacer? Es absolutamente correcto lo que dices, porque nosotros hemos escuchado la cifra, ¿no? Un poquito más de 39,000 agentes de Policía Nacional Civil y pensamos que están los 39,000 trabajando, y esto no es cierto, porque muchos realizan funciones administrativas, otros son mandos, otros están rebajados cuidando personalidades, cuidando embajadas o instituciones públicas, algunos están de vacaciones, otros en el hospital o enfermos, y entonces los que quedan se dividen en 3 turnos, y al dividirlos en 3 turnos, en este momento tenemos 8,000 policías para cuidar 340 municipios. Ahora, si vamos a puntualizar cuántos tocan para el programa Escuelas Seguras, todavía es muy poco. Por eso, la seguridad debe priorizarse hasta en este tema. Y entonces, ¿qué se puede hacer en las escuelas? Porque yo creo que también, como un plan de prevención, en las escuelas también se puede iniciar con algún plan, ¿verdad? Algo propio y local de las escuelas, así es, Con el Sandy. apoyo de las autoridades, por ejemplo. Con el apoyo de las autoridades, por ejemplo, a través de este programa Escuelas Seguras, pero que la organización venga del propio plantel educativo, que las mismas autoridades educativas, los padres y los maestros, pues puedan tener algunos planes de contingencia, ¿no? Para poder prevenir, planes de vigilancia, inclusive a través de turnos, no sé, se me ocurre, de forma que hagamos de las escuelas un lugar un poquito más seguro. Claro. El gran problema en Guatemala con las escuelas y las instituciones públicas principalmente, aunque también en las privadas puede pasar, es el hecho de que las maras ya están incrustadas en ellas, y ahí es donde captan a muchos de los jovencitos. Sandy, pero cuando te hablo de jovencitos, de niños de 8, 9, 10 años, para integrarse a las mismas. Por supuesto, por eso es importante la comunicación que se pueda tener padres de familia con los estudiantes, los maestros, los directores, para de esta forma poder detectar, porque por ejemplo, ellos, las pandillas empiezan como a conquistarlos, de esta forma los convencerlos, seducen. Exactamente, a convencerlos para que al final formen parte de las estructuras. En otros casos los obligan, les generan ese temor, los amenazan, pero ahí también tiene que entrar entonces el papel de estos actores que he mencionado, donde, por ejemplo, a mí se me ocurre algo así muy breve. ¿Qué puede establecer una comisión, por ejemplo, de seguridad, o un buzón de denuncia anónima, interesante, donde ellos puedan no dar la cara, pero al menos plantear lo que está sucediendo y que luego se les dé seguimiento. Exactamente, porque si tú no le das esa confianza y sobre todo esa herramienta para que ellos puedan exponer lo que les está pasando sin que den la cara, porque genera temor, entonces al final no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando dentro o en nuestro entorno. No, tienes razón, absolutamente no lo van a hacer por el temor, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de fenómenos como el bullying, ¿no? Como el acoso. El miedo va a ser todavía mucho más fuerte que el querer denunciar esta situación. Esa es una buena medida. Permíteme primero compartir más datos y luego seguir contigo este análisis, por favor, Sandy. El programa Escuelas Seguras del que estamos hablando, les informamos, inició en el mes de julio del año 2009. En total, Escuelas Seguras tiene una cobertura de al menos 240 planteles educativos que forman parte de la iniciativa. Cuenta, escuchen esto, con 513 elementos de la Policía Nacional Civil, 42 unidades disponibles entre vehículos particularmente y 22 motocicletas asignadas para dicho programa. Pero también creo que es importante destacar en la Policía Nacional Civil un programa que casi no se conoce, se llama Academia Policial. Es una camioneta, es una van de color negro, la cual consiste en un pequeño equipo de policías que van de escuela en escuela y en instituciones públicas, sobre todo para realizar concientizaciones que están orientadas a la prevención del delito. Y es que esta parte no la podemos olvidar. Si tú no le das a conocer a los chicos, a los niños y a los jóvenes el riesgo que hay en cuanto a las pandillas, o que deben de denunciar, por ejemplo, el hecho si están siendo víctimas de acoso, y que ellos se atrevan a hacerlo, si no hay información, no lo van a hacer nunca. Y es que eso es parte de las medidas preventivas, porque al final eso es lo que ayuda, Julio, poder entonces establecer los riesgos, poder conocer entonces si una persona se me acerca a mí con ciertas intenciones, cuál va a ser el desenlace al final. Los jóvenes necesitan esa orientación, los niños también, porque sabemos que desde muy cortas edades también los están reclutando. Esa es una realidad.
me voy a quedar con una conclusión al escucharte y tener esta discusión de análisis contigo. La mejor herramienta en seguridad, escuchen ustedes bien, es la prevención. Apostemos a la prevención y vamos a obtener de aquí a un tiempo seguridad. Y sobre todo vamos a rescatar a muchos jóvenes y niños en riesgo de involucrarse, sobre todo con las pandillas. Muy buena conclusión, Gracias. Julio. De esta manera vamos a finalizar el segundo tema de análisis, pero tenemos unas noticias pendientes que darles a conocer. Bueno, prepárese, porque a partir de este viernes las tarifas de energía eléctrica para el trimestre febrero-abril mostrarán un nuevo aumento. Este anuncio fue oficializado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Desde este viernes los usuarios de EXA y Energuate tendrán un aumento de 2 a 5 centavos por kilovatio hora en sus facturas, según lo dio a conocer la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. La justificación que hace el ente rector del sistema eléctrico es por la escasez de lluvias, incremento en el precio de los combustibles y el comportamiento del tipo de cambio del dólar frente al quetzal. Para los clientes de la empresa eléctrica que se encuentran en la tarifa social, el nuevo precio por kilovatio hora será de 1 quetzal con 16 centavos, mientras que los clientes de la tarifa no social, el aumento será de 5 centavos para quedar en 1 quetzal con 23 centavos. En el caso de los usuarios de la distribuidora de Occidente, el aumento será de 2 centavos para los que se encuentren en la tarifa social, para quedar con un precio final de 1 quetzal con 84 centavos por kilovatio hora. Mientras que los que están en el grupo de la tarifa no social, el precio es de 1 quetzal con 95 centavos. Para la distribuidora de Oriente, la tarifa social será de 1 quetzal con 75 centavos y para la no social, en 1 quetzal con 82 centavos por kilovatio hora. A la fecha, EXA cuenta con 1.2 millones de clientes, mientras que Energuate con 1.8 millones. Según lo dio a conocer la comisión, 1.7 millones de familias que tienen un consumo de hasta 100 kilovatios por hora se benefician con el aporte del INDE a la tarifa social, por lo que mantendrán un descuento en su facturación. Sandy, ¿recuerdas al exministro de Gobernación, Carlos Bielman? Por supuesto, y hay una gran polémica, Julio. Así es, eso lo analizaremos dentro de unos instantes, ¿sabes? Así es, nos vamos a una pausa, ya volvemos. Somos a la medida. Así es, el exministro de Gobernación Carlos Bielman denunció a los fiscales que aparecen en una grabación realizando ofrecimientos a privados de libertad a cambio de beneficios en un proceso penal. Además, el exfuncionario solicitó que el Ministerio Público pague por el daño provocado. Carlos Bielman, extitular del Ministerio de Gobernación, está en prisión preventiva junto a 4 exagentes de la Policía Nacional Civil por su presunta participación en hechos ilegales en el caso El Infiernito. En noviembre del 2018 se dio a conocer el proceso penal y circuló en las redes sociales un video donde se observó y escuchó que unos reos y auxiliares fiscales del Ministerio Público hablaban sobre beneficios con la información que podrían brindarle a la Fiscalía. Los empleados del Ministerio Público fueron identificados como Norman Humberto Sagastume Gutiérrez y Marlon Roberto Vázquez Sánchez. La denuncia fue presentada en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. Con esa acción legal, el exfuncionario busca deducir responsabilidades civiles y que la institución pague a su persona por daños y prejuicios. En la denuncia se explicó que Sagastume y Vázquez actuaron en contra de la ley cuando negociaron otorgar beneficios a los privados de libertad si declaraban en contra de Carlos Bielman. El exministro de Gobernación, Carlos Bielman, accionó en la vía civil, por eso es que es una denuncia literalmente, en contra de los funcionarios del Ministerio Público, esto con el ánimo de solicitar el pago de daños y de perjuicios a su persona. Ahora, la diferencia, para que usted lo sepa bien, entre una denuncia civil y una querella penal consiste en que la segunda conlleva, además del pago de la llamada reparación digna, una posible sentencia de privación de libertad. Los hechos denunciados ocurrieron en el año 2013 y para que un delito prescriba, es decir, ya no se pueda hacer absolutamente nada en contra de él, deben de pasar al menos 10 años. Entonces, en este sentido, es una situación
bastante curiosa. Estos hechos se supone que pasaron en el año 2013 y ahí está, interpuesta literalmente la denuncia civil por parte de Carlos Bielman para pedir el resarcimiento por daños y por perjuicios, Andy. Bueno, primero pongamos en contexto entonces lo que sucedió con este video, para que de esta manera sepamos en qué punto le puede afectar y por qué está solicitando esta reparación de daños. Claro, tienes toda la razón, agradezco eso. Aunque ya lo tratamos aquí en A la Medida hace unas semanas, hay un video, bueno, realmente es una grabación de voz en la cual fiscales y auxiliares fiscales del Ministerio Público, 2 específicamente, están negociando, entre comillas, con privados de libertad. Ahora, Sandy, recordarás, no cualquier privado de libertad, son líderes de bandas de secuestradores, como Agosto Negro, por Hablábamos ejemplo. que no son idóneos para presentar o ser testigos en un caso, por ejemplo. Muy bien, partamos de esa premisa. Para nada son idóneos porque ellos hicieron temblar a la sociedad guatemalteca con asesinatos y con secuestros. ¿Qué es lo que pasó? En esa grabación se percibe cuando uno de estos privados de libertad le dice a estos auxiliares fiscales que fueron denunciados qué beneficio iba a recibir a cambio de decir lo que ellos quisieran. Y es que aquí es donde está el pecado realmente, porque yo creo que la labor de la investigación es averiguar la verdad, pero si no existe nada, pues tampoco la invención de estos testigos es una situación para nada ética ni oportuna. Claro, no fue ahorita, fue el 2013, pero el pecado ahí está. ¿Y cuántos casos más habrán pasado cosas similares? Te recuerdo uno más, el caso, en este caso, que iba en contra de los Valdés Pais, con el famoso Mario Paz y Paz, que señaló a las personas que le dijeron lo que quería que testificara. Entonces aquí ya empezamos a ver que precisamente en ese momento hablábamos que al final entonces se fabricaban los casos. Es correcto, fabricando los testigos, que es una cuestión grave. Por eso en Guatemala, Sandy, tú lo sabes bien, lo hemos hablado en varias ocasiones, el hecho de que la prueba reina dentro de un debate oral y público sea la prueba testimonial nos hace tan débiles, y eso es lo que hace que haya un alto índice de impunidad todavía. Claro. ¿Por qué? La prueba debería de ser en todo caso científica, a través de peritajes, ¿verdad? Y a través de toda prueba que te demuestre de manera contundente. Ahora, cuando es una prueba testimonial, ¿por qué es débil? Porque es tu palabra contra la mía, y yo puedo estar mintiendo inclusive. Por supuesto, entonces al final vemos que aquí se habló un poco, porque lo que se estaban buscando entonces con estos testigos era que se unieran y que testificaran en contra del exministro de Gobernación. Incluso hablaban y uno de ellos decía, pero yo no tengo nada en contra de él. Es correcto, gracias por recordarlo. ¿Te recuerdas de esa parte? Uno de ellos dijo claramente eso, yo no tengo absolutamente nada en contra de él, pero ¿Y qué estaba le dispuesto. ofrecieron al final? ¿Qué le ofrecieron? Beneficios. Y aquí es donde uno se pregunta, Sandy, imagínate que un testigo protegido, por ejemplo, primero, tú lo dijiste, no tiene la calidad por el alto impacto de los delitos, secuestro y asesinato, pero después encima de todo que estén inventando cualquier cosa, no, se pervierte y, perdón la expresión, se prostituye la justicia de esta manera. En este caso, por ejemplo, luego te recuerdas que fue consultado el encargado de la FESI y dijo, no, pudo que estos fiscales llevaran a cabo esas negociaciones, pero al final no se concluyó. Pero, por ejemplo, el hecho de al menos haberlo intentado, ¿puede al final entonces tener algún tipo de viabilidad este tipo de demandas que ha interpuesto el exministro? Yo creo que sí, yo creo que puede tener mucho sustento porque hay una prueba que es también muy contundente y esa sí es prueba científica. ¿Aunque no se concretó? Aunque no se concretó, recuérdate, Sandy, que todo delito, si es que aquí existiera un delito, todo delito acepta el grado de tentativa, pero aquí hay otra cosa más, es decir, como funcionario público y autoridad que eres, no puedes estar provocando esta situación. Compartiré otros datos para darle casi final a este tema. En el video denunciado, tal y como lo decías tú, Sandy, un privado de libertad acusado de secuestro preguntó explícitamente a los auxiliares fiscales sobre los beneficios que podría obtener a cambio de acceder a sus peticiones. ¿Y cuáles eran las peticiones? Que dijera cualquier cosa, que vaya usted a saber qué era lo que le quería decir. Esto puede representar, como bien lo estamos diciendo, la creación o tal vez la fabricación sería la mejor expresión de testigos falsos, lo cual es un grave peligro dentro del sistema penal guatemalteco. Somos muy débiles todavía en este sistema penal.
Y ojalá haya un precedente, Sandy, que pase algo, porque mi pregunta real es de verdad, ¿cuántas veces más esto habrá pasado? Exactamente. Entonces, este caso es importante y va a ser relevante porque se marcaría entonces ese precedente de cómo es que el Ministerio Público, en este caso, está presentando los casos, está presentando sus testigos, que son una de las pruebas fundamentales para ellos. Es correcto. Y recordando lo que tú mencionabas hace unos minutos, cuando a Juan Francisco Sandoval, encargado de FESI, se le preguntó sobre eso, creo que minimizó el impacto que eso puede tener, pero no podemos minimizar una situación de estas en función de que han venido realizando un trabajo que es importante, eso hay que decirlo, pero ese trabajo no se puede caer, no se puede perder la credibilidad por la credibilidad de eso por una situación de estas. Así que ahí está, Sandy, televidentes, la denuncia presentada por el exministro de Gobernación, Carlos Bielman. Para finalizar y de una forma breve, quiero que me digas, Julio, ¿el Ministerio Público debió tomar cartas en el asunto? De oficio, definitivamente sí. Bueno, concluimos con este tema y conocemos otras noticias. Los partidos políticos proponen manejar su propio dinero para realizar campaña electoral y rechazan distribuir el espacio publicitario que ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral. Lo que les pedimos es que ustedes unifiquen, hagan una propuesta y que de inmediato la presenten al tribunal para que nosotros la consideremos. Pónganse de acuerdo y nosotros tomamos en consideración y con base en eso solo resuelven. Por favor. Si es posible, la queremos para ayer, por el tiempo que tenemos. La controversia entre partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral por la repartición de espacios publicitarios continúa. Este jueves, en la primera reunión de representantes de los partidos con autoridades del tribunal, expusieron su inconformidad y en respuesta los magistrados proponen manejar cada uno su techo presupuestario y utilizarlo de la forma que más se apegue a su plan de medios. Es lo que establece la ley. En el artículo 220 establece la repartición igualitaria en los recursos para medios de comunicación. Y esa repartición, pues sabemos que el decreto de convocatoria de elecciones establece un presupuesto que se lo proporcionó la ley, que son 78 millones. Nuestra propuesta es sencilla, que esos 78 millones se dividan en el número de partidos y que cada partido haga la propuesta de plan de medios que considere prudente. Si ellos quieren salir en televisión, si quieren salir en radio, si quieren salir en prensa, si quieren salir en vallas, pero es ridículo que podamos contar con 324 vallas a nivel nacional para los 27 partidos. Eso veda el derecho de que la población pueda conocer cuáles son las propuestas de los partidos políticos y creemos de que al final la decisión la tiene que tener el ciudadano. Otro de los requerimientos es esclarecer si el uso de las redes sociales es considerado como un medio de comunicación. La directora de medios emitió alguna opinión enfatizando que las redes sociales iban a ser fiscalizables y que no podíamos hacer propaganda ni proselitismo dentro de las redes sociales. Entonces, porque estos eran medios de comunicación, ¿verdad? Pero por su naturaleza las redes sociales, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram son un medio de comunicación, son una red social hasta cierto punto privada. Ante esto, el magistrado Julio Solórzano aseguró que no se tiene una fórmula exacta para la fiscalización de las redes sociales. Entonces lo que más necesitamos es sensatez para aplicar esto. De las redes sociales, si usted tiene la fórmula para que nosotros podamos controlar las redes sociales y todo, yo le agradecería que se nos lo diera porque no lo veo. En ningún país lo han logrado controlar, entonces no es un motivo de un planteamiento, porque eso está dentro de la libertad del ser humano. ¿Y cómo lo vamos a nosotros a controlar? Y en todos los demás países de América lo han hecho y es casi imposible controlarlo. Si usted ahorita hace en Twitter, dígame cómo lo sé que usted lo hizo. Bueno, al regresar hay más noticias. Por cierto, yo pregunto, Sandy, ¿ha sentido frío acá en Guatemala? Pero en Estados Unidos está crítico. Gélido, ¿eh? Uy, Dios. Vamos a conocer esa noticia, pero al volver de la pausa. Somos a la medida.
por continuar con nosotros. Es momento de conocer las noticias internacionales. Expertos pronostican que el gélido y extremo frío que azota a los Estados Unidos tendrá un final abrupto. Mientras tanto, a los estadounidenses no les queda nada más que aguantar. De temperaturas bajo cero a un calor intenso. Ese es el cambio que podrían experimentar millones de estadounidenses. En Illinois, en cuestión de días podrían pasar del congelamiento a disfrutar de una temperatura de 26 grados Celsius, similar a lo que se experimentó este jueves en la ciudad de Guatemala. En Michigan, el derretimiento de nieve, hielo y la lluvia podrían causar inundaciones, y en el centro norte de Estados Unidos, el clima cálido que se pronostica ocasionará ruptura en las carreteras y daño a las tuberías. Expertos pronostican que el vórtice polar que paraliza a varias ciudades tenga un fin abrupto, con un rápido derretimiento. Sin embargo, el cambio drástico de pasar de ropa térmica a pantalones cortos puede ocasionar varios problemas. El abrupto cambio de temperatura ciertamente será un gran alivio del frío entumecedor que obligó a suspender clases, cerrar negocios y paralizar trenes. Pero seguramente aparecerán baches en las carreteras, los puentes se debilitarán, las tuberías se romperán, a muchos vehículos se les saldrá el aire de las llantas y se les doblarán los aros. Aún así, los expertos no esperan que el impacto en la economía en general sea muy fuerte. Regresamos a Guatemala. La próxima semana, en el Tribunal A de Mayor Riesgo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público solicitará la fase final del juicio del caso Lavado y Política, que exfuncionarios y particulares sean condenados. Veamos la información aquí en A la Medida. Este viernes, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A podrían escuchar la declaración del principal sospechoso del juicio del caso Lavado y Política, Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar. Según la investigación de la Fiscalía, Morales dirigió una organización criminal que se dedicó al lavado de dinero. Retiraron de Guatemala a través de transferencias bancarias irregulares aproximadamente 800 millones de quetzales a varios países. El debate oral y público se ha desarrollado por 3 semanas consecutivas. Los acusados tienen el derecho de declarar cuando lo deseen para defenderse de los señalamientos del Ministerio Público. Otros privados de libertad que podrían declarar están Jaime Martínez Loaiza, exdiputado al Congreso de la República, y los exalcaldes de Jutiapa, Basilio Cordero Cardona y William Giovanni Duarte Guerra. La próxima semana se podría iniciar con la fase de conclusiones. En esta, el fiscal del caso pedirá que los exfuncionarios de Estado y particulares sean condenados a diferentes años de prisión por la comisión de varios delitos. Esta sería la tercera semana del desarrollo del debate oral y público sin la presencia de la mandataria legal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el juicio podría finalizar sin que se presente la mandataria legal. Y en otro tema, la gremial de importadores de vehículos alcanzaron un acuerdo con la SAT sobre la aplicación de la tabla de valores de impuestos en los vehículos que vienen del extranjero. Tras varias medidas de hecho por parte de los integrantes de la gremial de importadores de vehículos y reuniones con la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, finalmente llegaron a un acuerdo. Abel Cruz, superintendente, señaló que firmaron un acta de compromiso. Me complace informarles que se ha llegado a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes, entre la gremial de importadores usados, los gestores. Dentro de las principales conclusiones está que la tabla sí es aplicable, no se va a cambiar nada. La administración tributaria va a capacitar a su personal en el uso de la tabla, en los criterios. También les hemos ofrecido capacitación a los gestores para poder orientarse también en el uso de la tabla. Y con esto es que este tema pues ya se encuentra superado, así como tenemos siempre una mesa de discusión con ellos de otros temas relacionados con la importación de vehículos, pero hay una muy buena percepción de parte de ellos. La problemática inicial radicó en la aplicación de valores en vehículos de modelos antiguos, que a consideración de los agremiados, el valor de impuesto era demasiado alto. El acuerdo establece que se aplicará el valor más bajo. Ellos quedaron de acuerdo en que la aplicación correcta de la ley, la tabla lo tiene,
de un rango principalmente de los vehículos del año 80 al 89, que es lo que más se importa, vía el Carmen y vía pickups. Entonces estamos en el acuerdo de aplicar lo que la tabla menciona como un valor, el valor más bajo. Eso está reglamentado, debidamente normado y hay un acuerdo. Se llegó a un acuerdo concretamente en esos periodos. El superintendente Abel Cruz recalcó que la tabla de valores se utilizará únicamente cuando el importador no presente factura del vehículo. En el año 2018, de 350,000 importados, la tabla se utilizó en un 7%. Y en lo que va del año han ingresado al país 20,000 vehículos. De esa cantidad, solo en 300 la SAT ha utilizado la tabla de valores. Como siempre, para nosotros un honor y un placer su sintonía. Lo esperamos mañana. Hasta mañana, que descanse. Buenas noches.